Aprecio la invitación de los hermanos de Puerto Cumarego para grabar un audio para la conferencia virtual. Quiero leer en la tercera epístola de Juan. Leemos versículo 1, el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. El Señor prospere esta lectura de su santa palabra. En mi mente está el considerar algunos viajes que encontramos en esta perla, una epístola del apóstol Juan, ya anciano, una de las últimas que encontramos en el Nuevo Testamento. Muy breve, pero cuán especial y preciosa para nosotros. Hay referencia a un viaje en el versículo 6. Se habla de algunos que iban a continuar su viaje, y mayormente es esto lo que está en mi mente. Aquí encontramos un modelo claramente plasmado en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento para guiarnos en relación a la predicación del Evangelio, al cumplimiento del mandato del Señor en llevar el Evangelio a todas las naciones. Recientemente hemos estado apreciando la fidelidad del Señor para con don Alcímedes Velasco y su esposa, la apreciada hermana Sara, que han cumplido 40 años desde ser encomendados a la gracia del Señor para llevar el Evangelio, y apreciamos lo que el Señor le
ha ayudado en sus actividades en el estado Falcón y más allá en muchos estados de Venezuela, y aún ha podido llegar hasta la región de Panamá. Entonces, vemos aquí el modelo dejado para un evangelista, y en eso queremos enfocarnos en esta mañana, pero leyendo la carta podemos darnos cuenta de otros viajes que de manera indirecta o más directa se nos presentan aquí. El primer viaje del cual quiero hablar tiene que ver con esa pequeña expresión que aparece 6 veces en la epístola, la verdad, relacionando esto con la epístola anterior, la segunda epístola de Juan, donde el apóstol advierte a aquella hermana de muchos engañadores que han salido por el mundo, y él da una prueba para que la hermana detecte lo que es verdadero, lo que es la verdad y lo que no es. Y esa prueba está sencillamente en esas palabras del versículo 7 de la segunda carta: confesar que Jesucristo ha venido en carne. La verdad de la cual está hablando el apóstol Juan se puede expresar de esta manera: Jesucristo ha venido en carne. Entonces, el primer viaje del cual queremos pensar es el viaje primordial, el viaje que ha sido la base de nuestra salvación. Jesucristo venido en carne, el Hijo de Dios, en obediencia a su Padre, viniendo a este mundo, tomando humanidad perfecta. Grande es este misterio: Dios fue manifestado en carne y dando su vida en la cruz, resucitando de entre los muertos. Todas estas verdades están sintetizadas en la expresión Jesucristo venido en carne. El anciano apóstol Juan se dirige a Gayo como el amado. Esta palabra es usada en los evangelios exclusivamente para referirse al amor del Padre hacia ese Hijo obediente, expresado desde el cielo, ahí en su bautismo en el río Jordán y también en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado. Por la gracia de Dios y por la obra perfecta de Cristo en la cruz, nosotros hemos entrado en esa esfera de amor. Hemos conocido el amor del Padre y estamos disfrutando de ese amor. Sabemos que somos objetos de ese mismo amor que Dios tiene para con su Hijo, y esto por la obra que Cristo hizo. Su sangre preciosa derramada en la cruz nos ha limpiado y nos ha introducido en este enorme privilegio. Quizás alguno me oye y todavía no es salvo. Queremos dejar con usted esta verdad de salvación. Hay uno quien le ama tanto, que hizo aquel viaje incomparable
desde la gloria del cielo a este mundo pecador. Afirmó su rostro aún para ir a Jerusalén, sabiendo lo que le esperaba. Fue clavado en una cruz. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Resucitó al tercer día y está capacitado y dispuesto a recibir al pecador y darle en el instante la vida eterna al que pone su confianza en él. Luego tenemos una palabra interesante en el versículo 2, donde el apóstol Juan desea que Gayo sea prosperado en todas las cosas. Es interesante la palabra en el original, tiene que ver con un próspero viaje. Es la palabra que usa el apóstol en Romanos capítulo 1, al anhelar que tenga un próspero viaje para llegar a Roma. Entonces, hay un viaje aquí, y es realmente el viaje del creyente desde este mundo hasta llegar al cielo. Su momento de salvación fue el comienzo del viaje, y muy pronto vamos a llegar a la meta, vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Entonces, como resultado de ese primer viaje, nosotros que éramos pecadores, extraviados, llevábamos rumbo de perdición, no había ninguna posibilidad de prosperidad en ese viaje cuando estábamos sin Cristo y nos dirigíamos hacia el infierno. Todo ha cambiado y tenemos la garantía de un próspero viaje hasta la misma presencia de Dios, hasta llegar al cielo. Probablemente Gayo no tenía muy buena salud, pero eso no cambiaba en nada la realidad de un próspero viaje. Hay pruebas, apreciados hermanos. Estoy hablando sin duda a queridos hermanos, queridas hermanas en Cristo que están pasando por dificultades, están sintiendo la debilidad del cuerpo, problemas de todas clases. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero eso no cambia por un momento la realidad de que hemos embarcado en un próspero viaje y muy pronto vamos a llegar a el país celestial. Vamos a estar con Cristo y debemos alegrarnos en esa sublime verdad. Luego tenemos los viajes misioneros. Muy interesante ver aquí los muchos movimientos de los hermanos llevando el Evangelio a otras partes en obediencia al mandamiento del Señor. Cuando leemos en el versículo 4 que el apóstol se regocija al oír que mis hijos andan en la verdad, concluimos que Gayo era hijo espiritual del apóstol Juan. Él vivía en otra parte, lejos de donde estaba Juan. Entonces, aquí hay un viaje. El apóstol Juan, en obediencia al mandamiento del Señor, había llegado a la región donde vivía Gayo, un pecador sin Cristo. Había predicado el Evangelio. El Espíritu Santo había obrado. Gayo había sido despertado a la realidad de su pecado
y había creído en el Señor Jesucristo. Qué momento de gozo para el apóstol Juan ver el fruto de sus labores en un alma alcanzada y salvada por la gracia de Dios. El gozo era grande, pero Juan está indicando que aún más grande es el gozo de ver a un creyente continuando en la verdad de Dios, no desviándose de esa verdad que aprendió y apreció el día que fue salvo, sino continuando en esa doctrina, en esa verdad hasta el fin de la carrera. Cuán agradecido estaría Gallo al pensar en ese viaje que hizo el apóstol Juan para llevar las gratas noticias del Evangelio a la región donde él vivía. Pero la obra de el Señor estaba continuando y hay referencia a los hermanos. Ellos han regresado de un segundo viaje y han dado testimonio delante de la iglesia en cuanto a Gallo. Han dado testimonio de que él continúa en la verdad. Y en el versículo 6 también han dado testimonio del amor de Gallo. En ese segundo viaje, Gallo ha tenido el privilegio de conducirse fielmente, ayudando, prestando servicio a los hermanos en su obra de llevar el Evangelio a toda criatura. Pero el apóstol Juan pide a Gallo que continúe en esa fidelidad, en ese cuidado para con los hermanos en su obra de predicar el Evangelio. Y en el versículo 6, la exhortación es: harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Obviamente entonces está el viaje del apóstol Juan, luego el viaje de otros hermanos que han ido, han visto a Gallo, han regresado para dar testimonio de lo que el Señor ha hecho y están ahora emprendiendo un tercer viaje para llevar el Evangelio quizás a lugares más distantes de donde Gallo vivía. Gallo iba a tener el privilegio de recibir a estos hermanos y ayudarles para que continuaran su viaje. Es muy importante esta carta, hermanos, porque estamos viendo aquí que el mandamiento que el Señor dio a aquellos apóstoles y los ejemplos que tenemos en el libro de los Hechos y las referencias, las epístolas, a cómo se hacía la obra del Señor, están llevándose a cabo conforme al modelo divino, aún al final de la era apostólica. Y quisiera dejar con ustedes estas palabras del versículo 7. Ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Los nombres de estos queridos hermanos no están registrados aquí en la epístola. No sabemos quiénes eran. Y eso
es muy lógico, porque el apóstol Juan quiere resaltar aquí no el nombre de los que servían al Señor, sino el nombre del Señor mismo. Ellos salieron por el nombre de Él. El motivo que llevó a estos queridos creyentes dejar todo y dedicarse a llevar el Evangelio a muchos lugares era sencillamente aprecio por la persona del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo. Esto fue lo que les movió profundamente. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. No hubo un motivo ulterior en este esfuerzo y este trabajo. Salieron por el nombre de Él. Motivo suficiente para el creyente dedicarse de lleno en el poco tiempo que nos queda a obedecer el mandamiento del Señor en predicar el Evangelio a toda criatura. Dice de estos que salieron sin aceptar nada de los gentiles. Esto nos lleva atrás a tantas escrituras, no solamente en el Antiguo Testamento, sino aún más en el Nuevo Testamento, donde aprendemos que uno que está sirviendo al Señor no tiene que preocuparse en absoluto por cómo va a ser sostenido. El Señor sostiene a los que le están sirviendo. No hay absolutamente necesidad de que estemos pidiendo dinero a los que no son salvos. Tristemente, esto es lo que caracteriza la falsamente llamada cristiandad. Es un gran comercio. Los que predican están pidiendo dinero. Y esto es una vergüenza, algo que desacredita el Evangelio. Y estamos muy agradecidos que el Señor ha permitido que aquí en Venezuela, desde hace más de 100 años, se ha seguido este sencillo modelo entre las asambleas que se congregan al nombre del Señor Jesucristo. Hay hermanos que han sido encomendados por sus asambleas, han salido en plena comunión con el pueblo del Señor para cumplir el mandamiento del Señor. En ningún momento hacen alguna referencia oblicua o indirecta a sus necesidades, sino que miran al Señor, confían en Él para llevar a cabo esta labor, esta responsabilidad a la cual el Señor les ha llamado. Para nosotros, el pueblo del Señor, es un privilegio acoger a estas personas. Y al hacerlo, estamos cooperando con la verdad. El Señor nos ayude y nos guarde a apreciar este sencillo modelo de servicio para Dios y a hacer lo que podamos para apoyar a los que están de lleno ocupados en la obra del Señor en nuestro país y más allá de nuestro país. Bien sabemos que hay queridos hermanos que se han ido de Venezuela siguiendo este modelo y están predicando el Evangelio en otros países en el mundo, y ellos ameritan nuestro apoyo y nuestras oraciones. Entonces,
Finalizamos con dos referencias a viajes en esta epístola. Versículo 10, el apóstol Juan dice: por esta causa, si yo fuere. La asamblea donde estaba Gayo tenía serias dificultades. Se debía a un hombre que se llamaba Diótrefes. No sabemos su apellido, pero podríamos ponerle apellido a Diótrefes la palabra filoproteo. Esa es la palabra que se traduce en el versículo 9. Le gusta tener el primer lugar. Diótrefes, filoproteo, amaba el primer lugar. El primer lugar en una asamblea no le corresponde a ningún hombre. Es el Señor Jesucristo que debe tener, y solamente Él, la preeminencia en una asamblea. Entonces, había un gran peligro en esa asamblea. Este hombre rehusaba recibir a aquellos hermanos que venían en su viaje esperando continuar a lugares más allá. No había recepción para ellos en esta asamblea. ¡Qué tristeza! El apóstol Juan dice: si yo fuere. ¿Cómo sería para Diótrefes la llegada del apóstol Juan a la asamblea donde él estaba? Nos hace pensar en Mateo capítulo 24, donde el Señor advierte en relación a su venida. Y Él dice en Mateo 24 y versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Pero 48, pero si aquel siervo humano dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe. Sería bastante serio para Diótrefes que llegara el apóstol Juan cuando él está golpeando y maltratando a los hermanos en la asamblea. De manera que esto nos lleva en pensamiento a algo que está inminente. Es la venida del Señor por su iglesia. Esto también lo podemos notar en el versículo 14 de esta epístola. Espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La venida del apóstol Juan a la iglesia sería una cosa muy diferente para el amado hermano Gayo. Qué gozo para Gayo ver el rostro del apóstol Juan. Es muy fácil ver aquí, hermanos, una interesante alusión a la venida del Señor por su iglesia. Ocupémonos en su servicio. Hagamos todo a la vista del Señor. No estemos desviándonos del modelo o intentando ocupar alguna posición de importancia. Estemos ocupados de lleno en su servicio por amor a Él, siguiendo fielmente el patrón que nos ha dejado en su santa palabra. Para ese creyente, la venida del Señor será un momento de gran gozo. Podemos concluir nuestras palabras con el deseo del mismo apóstol Juan en el último capítulo de la Biblia. Él dice: amén
Sí, ven, Señor Jesús. El Señor bendiga su santa palabra.